Hay sucesos que se conectan de una manera tan impresionante que es difícil pensar que es una coincidencia. No repetiré lo mismo que probablemente ya hayas escuchado en otros canales sobre Ohio. Pero si aún no sabes qué sucedió, te lo resumiré muy brevemente. Un tren se salió de las vías arrojando una gran cantidad de químicos al río y al bosque más cercano. Luego, los funcionarios locales tomaron la extraña determinación de subir artificialmente la temperatura de los químicos derramados, lo que causó una nube gigante que se extendió por decenas de kilómetros, y se teme que esto tenga repercusiones no solo por meses, sino por varios años. Probablemente también ya sabes que en otros 2 estados, Texas y Arizona, más trenes que contenían cargas importantes se han descarrilado, aunque supuestamente de estos 2 últimos, la cosa no habría pasado a mayores. Estaremos pendientes de novedades, ya que en aquel país hay otra serie de sucesos que se han dado en circunstancias inusuales. Pero volvamos a Ohio, que es el centro de todo. ¿Qué es lo que tiene de importante este acontecimiento y por qué están hablando tanto de él en medios no convencionales? Verás, múltiples residentes cercanos al área y usuarios de la red social TikTok dicen que la situación es mucho más grande de lo que se reporta al mundo. Y como dije antes, esa nube que se ha levantado en la zona tendría repercusiones para una gran cantidad de personas, fauna y flora, no solo por meses, sino por años. Al mismo tiempo, los medios hablaban de los objetos voladores no identificados, lo cual hizo pensar a muchos que ese tema de los ovnis no era más que una distracción. Pero eso no es lo más importante. ¿Te acuerdas que te dije que hay cosas que están tan entrelazadas? Es muy difícil pensar que no son una coincidencia. Pues, ¿qué pensarías si te dijera que hace 3 meses, desde finales de diciembre del 2022, se habría emitido un filme que nos narraba una situación que no solo era muy parecida a lo que sucedió en Ohio, sino que ocurría también en el mismo lugar con detalles increíblemente similares? Eso no es todo. ¿Qué pensarías si también te dijera que en enero del 2023, unas semanas justo antes del suceso, un reportaje en esa área nos hablaba de un programa experimental que estaban llevando a cabo con dispositivos y códigos QR para poder rastrear y monitorear a la población y su estado de salud por mucho tiempo? Así como lo oyes. Antes de hablarte de los detalles del filme y de ese programa experimental, hago un paréntesis para hablarte de mi video anterior, del cual dejaré un botón al final de esta publicación, que habla sobre esos supuestos ovnis y la posible falsa invasión de la cual habla un ex agente del FBI. Volviendo al tema de este video, vas a ver un reportaje de noticias que se hizo en aquella zona llamada East Palestine justo antes del suceso, y lo que vas a escuchar te dejará mucho en qué pensar. Columbiana County coverage now, and East Palestine is known as the place to be. It's way ahead of the curve on a program to provide better treatment for anyone in the event of emergency. I learned how it works and how it could help everyone in East Palestine. MyID provides quick medical information for emergency responders. Darlene Chapman is the outreach coordinator for this project, and she's an EMT. If they're in a situation where they can't tell us or they don't have any family around, this is something that would make my life easier. MyID works by taking a camera phone and pointing it at a QR code. It provides valuable medical information such as allergies, breathing difficulties, or other conditions, so you get proper treatment and care. If anybody sees the QR code, you'll be able to scan this and get the information. So it helps that person not necessarily just here, but anywhere in the nation. There are a few options for MyID: a bracelet, key fob, necklace, or attachment on your watch band. You can choose the one which fits your lifestyle best. That's up to you.
Orders will start in January. That's our ultimate goal. We want to be able to give this for free to the citizens and provide them with that extra layer of care so that we can better treat them. These items cost around $20 each. You can even buy it for yourself. Como puedes ver, desde mucho antes iban a hacer un programa con dispositivos de monitoreo a largo plazo que pretendía ver el estado de salud de los pobladores de aquella localidad. La película White Noise al parecer se basa en un libro de los años 80, sin embargo la adaptación a la televisión se hizo en la época actual. Se trata de una familia que tiene que enfrentarse a una nube gigante tóxica en el aire que deja gran incertidumbre y mucho temor en la población, y una sensación de no saber qué hacer. Lo más extraño es que en el filme aquella nube se produce en circunstancias asombrosamente similares a lo que sucedió en la vida real. El protagonista Jack es un profesor universitario que vive con toda su familia y sus 4 hijos. Los personajes tienen una serie de dificultades poco comunes, pero el guión hace alusión a cómo las situaciones alarmantes que se muestran en los medios como la televisión mantienen a la población absorta y distraída en su día a día, haciendo que olviden momentáneamente sus problemas y tengan ganas de consumir más los contenidos de los medios. Luego en la película el protagonista Jack va a la universidad a dar un discurso sobre el miedo a dejar de existir que había estudiado por unos días, y mientras que llega a clase y empieza a hablar de este tema, afuera hay un aparatoso choque entre un vehículo y un tren el cual se sale de sus vías de una manera muy similar a lo que pasó en Ohio. La colisión emite entonces una nube tóxica y enorme. Luego de unas horas, uno de los 4 hijos es el primero en notar esta nube. El padre, quien ya llegó a casa, se acerca y le dice que no hay de qué preocuparse, ya que esto no está cerca de su lugar de residencia. El mismo hijo entonces trata de hablar con el resto de la familia, quienes sí lo escuchan y se alteran. Hay muchos otros detalles y simbolismo en aquella película y te recomiendo que la veas, ya que son asombrosas las similitudes que hay. ¿Qué piensas? ¿Crees que todo esto no es nada más que mera coincidencia? ¿O piensas que hay alguna conexión entre todo esto y aquel suceso? Recuerda comentar y compartir esta información tan importante. Lo prometido es deuda y te dejaré el botón de mi video anterior que habla sobre los supuestos ovnis, que algunos llamaron una distracción, y cómo un agente del FBI declara que se preparan para una falsa invasión. Nos vemos hasta la próxima y estamos conectados.